Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos estudiando el capítulo 16. Ayer quedamos en el versículo 17 y 18. Vamos a leer un párrafo que yo dejé ahí como iniciado. Entonces dice, si Pedro no es la roca, entonces ¿qué es la roca? Si nos mantenemos en el contexto, es decir, si seguimos hablando de lo que el Señor está hablando aquí en su palabra, en ese capítulo 15, si seguimos hablando de eso, la evidente respuesta es que la roca es la confesión hecha por Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. La verdad sobre la que está fundada la iglesia. Si tú y yo estamos leyendo un pasaje y hay un mensaje en ese pasaje, tú y yo no podemos hablar de otro contexto, o sea, no podemos ubicarnos en otro contexto, tenemos que hablar de ese contexto, es en ese contexto que el Señor nos está hablando. Entonces, si aquí el contexto es que el Señor le pregunta a los discípulos, ¿yo quién soy? Ustedes, quién dice la gente quién soy yo? O ustedes mismos, ¿quién dicen que soy yo? Si el Señor hace esa pregunta y la respuesta de Pedro es, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca. Entonces tú eres Pedro, la piedra, y sobre esta roca, es decir, sobre esta declaración que tú acabas de hacer, que de hecho esa declaración que tú acabas de hacer no vino de ti, no se produjo de ti, sino que fue una revelación que te dio mi Padre. Sobre esta roca, sobre esa declaración que tú acabas de hacer, que es cierta completamente, voy a edificar mi iglesia. ¿Sí ves? Entonces, por eso aquí William dice, si nos mantenemos en el contexto, la evidente respuesta es que la roca es la confesión hecha por Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, la verdad sobre la que está fundada la iglesia, como dice Efesios 2:20, que ayer lo leímos. Efesios 2:20 enseña que la iglesia está edificada. Entonces mira que es la misma palabra. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en Efesios 2:20 el Señor nos explica cuál es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. ¿Quién? Jesucristo. En Efesios 2:20 nos aclara que es Jesucristo la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Piedra principal del ángulo. Su declaración de que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas no se refiere a ellos mismos, no se refiere, el Señor en ningún momento quiso decir que sobre Pedro iba a edificar su iglesia. Porque es que somos seres humanos, somos frágiles, fallamos, nos equivocamos. ¿Cómo va a edificar el Señor su iglesia sobre una persona? Eso ni siquiera sentido tiene. ¿Cómo va a edificarla? Tiene que ser sobre algo sólido, que nunca se caiga, que nunca se derrumbe, que sea muy fuerte. ¿Y quién más que Él? ¿Quién más que su palabra? Entonces dice, no se refiere a ellos mismos, a los discípulos, sino al fundamento establecido en sus enseñanzas acerca de Jesucristo. O sea, lo que el Señor ya les había enseñado a ellos y que ellos iban a replicar era sobre ese fundamento. Y sobre todo y la iglesia está fundada sobre eso. Mira que cuando tú y yo hablamos de el Evangelio, no mencionamos en ningún momento a Pedro. Ay, mira, es que un día el Señor le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Ese no es el fundamento. El fundamento al cual queremos llevar a la gente o sobre el cual queremos que la gente edifique su vida sobre Cristo, es sobre que Él nos salvó, que Él quiere darte una oportunidad y quiere darte una nueva vida. Si ves cómo es Cristo, tiene todo el sentido del mundo. No es Pedro, no es ningún hombre, no es ningún hombre que haya... no sé, que se haya rebelado contra la iglesia o que haya, por ejemplo, Martín Lutero, no es Charles Spurgeon, no es ningún líder, no es ningún hombre que haya hecho cosas muy buenas en el cristianismo, pero no es sobre ningún hombre, es sobre Cristo Jesús. Cristo es designado roca. Entonces mira, Efesios
Vamos a leer esos dos pasajes. Efesios 2:20. Ahí, si tienes tu Biblia, por favor, ábrela ahí conmigo y vamos a leerlo. Efesios 2:20 dice, leámosla nuevamente, edificados, el Señor le dijo, sobre esta roca edificaré. Señor, entonces, ¿cuál es la roca? ¿Cuál es esa edificación? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí no dice edificado sobre el fundamento de Pedro. Porque es que el Señor le dijo que sobre él edificaría la iglesia. En ningún momento lo dice. Entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él era el fundamento. Él era esa roca. Y adicional, en 1 Corintios 10:4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Esa misma roca de la que habla este Mateo. Porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Sí ves cómo es muy claro? Ay, qué lindo leer la palabra del Señor así, ¿cierto? Si tú y yo tenemos dudas, ay, Señor, tú dijiste, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿de cuál roca hablabas? Y cómo que va a edificar la iglesia. Y aquí en Efesios y en Corintios nos explica que Él es la roca y que la edificación es el mensaje, que es el mensaje el que nos edifica, el que nos construye. Es la palabra del Señor la que nos edifica, nos construye sobre Jesús hasta que la obra termine, hasta que la casa sea terminada. Tú y yo somos una casa. Y Él está construyéndonos sobre Él, sobre el fundamento que es Él. Hermoso, hermoso, de verdad qué lindo que el Señor nos enseñe su palabra así. En relación con esto, Morgan nos recuerda lo siguiente. Recordemos, estaba hablando con judíos. El Señor Jesús estaba hablando con ¿quién? Con sus apóstoles. Si seguimos el uso figurado de la palabra roca a través de las escrituras hebreas, vemos que nunca se emplea simbólicamente de ningún hombre. Es decir, nunca se refiere a ningún hombre, sino siempre a Dios, ¿sí? Siempre se refiere es a Dios. Lo mismo aquí en Cesarea de Filipos, no es sobre Pedro que se edifica la iglesia. Jesús no frivoliza con figuras de lenguajes. Él tomó la antigua ilustración hebrea de ellos, la roca, siempre el símbolo de la deidad, y dijo, sobre el mismo Dios, sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré yo mi iglesia. Cuando el Señor le dice a Moisés que golpee la roca en el desierto, porque el pueblo tenía sed y se rebelaron contra el Señor, eso simbolizaba, esos golpes de esa roca, simbolizaban cómo la roca, que es Cristo, que es nuestro Señor, iba a ser golpeado. El Señor le dice, el pueblo vuelve y se queja, entonces Moisés va donde el Señor y le dice, Señor, esta gente no tiene que tomar y bueno, van a acabar conmigo, Señor. Entonces el Señor le dice, listo, ve y habla a la roca. ¿Por qué? Porque como el golpe a la roca era como una figura, era como un ejemplo de lo que le iba a pasar a la roca, que es nuestro Señor Jesús, ya no podía volver a ser golpeada, porque Cristo no podría ser muerto dos veces. Él iba a morir, a resucitar y ya. El sacrificio fue una vez, dice la Biblia, para siempre. Cuando el Señor le da el mandato a Moisés, ve y habla a la roca, y Moisés no lo hace, sino que golpea la roca. Por eso el Señor se enfurece con él. Por eso lo disciplina y le dice, tú me desobedeciste. Porque es que tipificaba a Cristo, no podía volver a golpear la roca. El Señor quería a través de ese acto, pues no natural, porque ¿quién le da un golpe a una roca y sale agua? Pero a través de ese acto el Señor quería mostrarle al pueblo, darle enseñanzas espirituales. No podía volver a golpear la roca. La roca no podía volver a ser sacrificada. Cristo no tenía que ser sacrificado dos veces, solo una vez. Ahora esa vez solo le hablaba a la roca. Ahora era por gracia, ¿sí? Ya no íbamos a pertenecer al Señor Jesús
porque Él volviera a morir por nosotros, sino acercándonos a Él en una comunión con Él. Ese sacrificio solo era una sola vez y ya con eso teníamos acceso a la gracia. Entonces, al momento de Moisés golpear la roca, desobedece al Señor y por eso se le prohíbe, se le impide la entrada a la tierra prometida. Pero entonces mira que es lo mismo, ya el pueblo sabía, el pueblo de Israel, cuando el Señor está hablando con esos judíos, con esos apóstoles y les está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos tenían claro. Ese lenguaje para ellos era muy claro, la roca simbolizaba a Cristo. Si el Señor hablaba de roca, no podía estar hablando de ningún hombre, sino de Cristo mismo. Entonces para ellos no hubo confusión. Los discípulos, miren, ustedes recuerdan cuando dos discípulos llegan, creo que fue Santiago y Juan, llegan donde el Señor y le dice, Señor, permítenos que uno de nosotros esté a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando tú seas glorificado. Y les dice, no, eso a mí no me corresponde. Los otros discípulos, cuando escucharon esa petición de Jacobo y de Juan, se enfurecieron con ellos dos. Pero no porque dijeran, ay, estos tan horribles, el Señor está hablando de que va a ser sacrificado y con lo que salen, no. Porque tenían envidia y cómo no se me ocurrió a mí primero pedir el lugar de la derecha o de la izquierda. Si esto hubiese sido así, si el Señor estuviera diciendo que sobre Pedro se edificaría, yo me imagino la revuelta de los discípulos. Ay, no, Señor, no, ¿cómo se le ocurre? Denos una oportunidad a nosotros. En ningún momento ellos lo interpretaron así. Ay, ¿cómo que sobre Pedro se va a edificar la iglesia? No, lo entendieron. Entonces, así tú y yo lo vamos a entender. Alguien tiene, yo aquí si quiero como preguntar, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Les quedó alguna duda? Si alguien viene y te dice, es que Pedro era el primer papa o Pedro era el hombre sobre el cual se edificó la iglesia, tú te confundirías. Alguien aquí sin temor, sin pena, se confundiría. Hay algo que expliqué y que no quedó muy claro. O todo está bien. Si nadie levanta mano ni escribe en el chat, yo asumo que todo esto es muy necesario que quede. Pedro nunca se refirió a sí mismo como el fundamento de la iglesia, jamás. Y Pedro escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro, ¿cierto? Y nunca se refirió a sí mismo como el fundamento de la iglesia. Nunca dijo, es que sobre mí el Señor edificó la iglesia. Tú y yo podemos leer las cartas de Pedro y en ningún momento se interpreta eso. 2 veces se refirió a Cristo como piedra, de hecho. Pedro habló de Cristo como esa piedra. Él sabía que él era esa roca sobre la cual se había edificado la iglesia. En Hechos 4, 11 y 12 y Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Pero en estos casos la figura es distinta. La piedra es cabecera del ángulo, no fundamento. Bueno, recuerdan que Pedro significa piedra, ¿cierto? Y cuando el Señor dijo, y sobre esta roca, era como una base de rocas. Cuando Pedro habla del Señor como piedra, entonces es como la base, como la punta del ángulo. Piensa en un triángulo, ¿cierto? Y aquí en la punta hay algo que pues no puede faltar. Entonces yo pienso que Cristo es el fundamento sobre el cual está ese ángulo. El fundamento. Tiene que estar sobre algo, una base, y es Cristo. Todos nosotros estamos aquí en esta figura, pero acá falta una. Esa pieza, ese ángulo, ese principal es Cristo Jesús. Él es la base, Él es la cabeza, Él es todo. Tú y yo estamos ahí en medio, cubiertos por el Señor, protegidos por el Señor. Él tiene que ser lo principal y Él tiene que ser la base sobre la cual estemos construidas. Entonces parece cuando Pedro habla aquí de piedra, en Hechos y en Primera de Pedro, es esa piedra de la cabecera, el ángulo principal. Edificaré mi iglesia. La expresión edificaré mi iglesia. Aquí tenemos la primera mención de la iglesia en la Biblia. No existía en el Antiguo Testamento la iglesia, lo que era algo muy velado. No era como una revelación muy abierta del Señor de que Él iba a crear una iglesia y que iba a estar involucrado, que iban a estar involucrados los gentiles. Parecía
pues parecía en el Antiguo Testamento como si la salvación abiertamente fuera solo para judíos. Pero aquí ya el Señor empieza a hablar de su iglesia, donde estamos todos los que hemos creído en Cristo Jesús, sean judíos o sean gentiles. Entonces dice aquí, la iglesia todavía futura, cuando Jesús dijo estas palabras, fue constituida el día de Pentecostés y se compone de todos los verdaderos creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles. Todo aquel que crea en Cristo Jesús hace parte de la iglesia. Es una sociedad distinta, conocida como el cuerpo y la esposa de Cristo, y posee un llamamiento y destino singular y celestial. Los temas destacados con Israel y el reino. Sin embargo, como consecuencia del rechazamiento de Cristo, sigue un periodo parentético, la era de la iglesia, que continuará hasta el arrebatamiento. Entonces Dios reanudará sus tratos nacionales con Israel, de modo que es adecuado que Dios introduzca aquí la iglesia como el siguiente paso en su programa dispensacional después del rechazamiento de Israel. Las puertas del Hades. ¿Qué significa esa expresión del Señor? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. Puede entenderse de dos formas. Primero, las puertas del Hades se presentan en una fracasada ofensiva contra la iglesia. Bueno, mira, para el mundo, para muchos líderes políticos, muchos líderes religiosos que no son cristianos, que son enemigos del pueblo de Dios, una ofensiva contra la iglesia puede ser matarlos. Pero tú y yo, como hijos de Dios, ahora sabemos que lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morir. Estaba escuchando al pastor Marco esta mañana y decía, yo les aseguro que cuando estemos en el cielo vamos a decir, ay Señor, pero ¿por qué no mandaste por mí antes? ¿Por qué no me trajiste antes, Señor? Porque la vida perfecta que tú y yo deseamos, la vamos a vivir allá, no es en este mundo. En este mundo tú y yo gozamos unas perlitas que el Señor nos va dando, como muestrecitas cuando tú y yo estemos en un momento de mucha alegría, de mucha paz, de mucho gozo, de mucho disfrute en este mundo. Son solo algunas muestras, algunas perlitas que el Señor te da para que tú sepas lo que se va a experimentar a plenitud, siempre, por la eternidad en el reino de los cielos. Entonces, para el mundo, pues si el mundo cree que si nos quita la vida ya, con eso gano. No, es un regalo que nos dan. O sea, si tú me quieres matar porque yo estoy predicando el evangelio, dale, dispárame, acaba conmigo, acaba con este cuerpo. Morir es mi plan, o sea, morir es mi meta, porque si yo muero voy a Cristo, obviamente, pues no vamos a buscar la muerte ni nos vamos a suicidar, pero no le tengo miedo a la muerte. Mi plan es morir e ir a la presencia del Señor cuando se haya terminado su propósito conmigo en esta tierra. Entonces, esa ofensiva del diablo, ese ataque del diablo contra la iglesia no va a prosperar. Puede que nos causen algún daño, nos saquen algunas lágrimas en este mundo, puede que sí. Las aflicciones, los problemas, las necesidades, las enfermedades, claro que sí, nos van a causar alguna tristeza, a veces nos van a preocupar de más, pero no van a prevalecer, eso no nos daña, nada nos puede dañar porque el Señor lo dijo. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia sobrevivirá a todos los ataques que le hagan, incluso después de la muerte la iglesia va a sobrevivir a esos ataques. El cristiano, un misionero, un cristiano puede ser perseguido por causa del Señor y puede morir, pero realmente, incluso después de su muerte física, va a sobrevivir a esos ataques. Mira, tú y yo somos inmortales, Tu alma y mi alma no perecen, no se acaban, no importa cómo acaben nuestros días, no importa cómo muramos, somos inmortales, eso es hermoso. ¿Cuánta gente busca la inmortalidad? Comiendo muy saludable, pues yo estoy de acuerdo que se coma muy saludable, sí,
y que se haga de algún deporte, se practique algún deporte. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero nada te hace inmortal. Solo conocer a Cristo Jesús. Tu alma nunca va a morir. Vamos a estar vivos y vivos a plenitud por toda la eternidad. O la iglesia misma puede ser presentada como tomando la ofensiva y saliendo victoriosa. En cada caso, los poderes de la muerte serán derrotados por el traslado de los creyentes vivos y la resurrección de los muertos en Cristo. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando el Señor le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no significa que Pedro percibiese la autoridad de admitir a las personas en el cielo. En ningún momento estaba diciéndole aquí a Pedro, Pedro, tú vas a tener el poder de rechazar o aceptar en el reino de los cielos a alguien. En ningún momento. Pedro no le puede ni otorgar ni quitar salvación a nadie. Pedro no murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esto tiene que ver con el reino de los cielos sobre la tierra. Esto es aquella esfera que contiene a todos los que profesan adhesión al rey, a todos los que profesan ser cristianos. Las llaves se refieren al acceso o entrada. Todos tenemos las llaves, todos. El primero, pues en público, ¿cierto? El primero en público que tuvo acceso a esas llaves fue Pedro. Por eso dice, a ti te daré las llaves, o sea, tú vas a abrir la puerta. Pero después de eso, todos podemos abrir las puertas. Tú y yo abrimos la puerta para alguien cuando vamos y le predicamos el evangelio. Solo es que esa persona entre. Pero abrimos la puerta. Es esa invitación que tú y yo hacemos a que una persona conozca al Señor, a que una persona se vuelva de sus pecados. Todos tenemos esas llaves. Todos podemos abrir esa puerta. Entonces dice aquí, las llaves que abren la puerta a la esfera de la profesión se sugieren en la Gran Comisión: el discipulado, el bautismo y la enseñanza. El bautismo no es necesario para la salvación, pero es el rito de iniciación mediante el que se profesa públicamente la adhesión al Rey. Pedro empleó por primera vez las llaves en el día de Pentecostés. Cuando Pedro predica y la gente se convierte, ese día fue el primer momento en que esa llave se usó. No le fueron dadas de manera exclusiva, escucha bien, sino como representante de todos los discípulos, donde se le da la misma promesa a todos aquellos. Dice que se vea Mateo 18:18, porque ahí se le da la promesa a todos los discípulos. Vamos a leer. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando? Si tú y yo desatamos la palabra del Señor, es decir, la divulgamos, abrimos nuestra boca, pues se abre, ¿cierto? Se desata la capacidad de que esa persona conozca al Señor, se desata como esa oportunidad. No está hablando de atar demonios en ningún momento. Lo que hablábamos del contexto ahorita, pásame el vaso, no se va a ir a la cocina por un vaso, le va a pasar el vaso del paciente. Es del contexto del que estamos hablando. En ningún momento, si tú lees este capítulo 18, y vamos a llegar a eso, yo creo que esta semana, la próxima, ningún momento se está hablando de demonios, de atar demonios, desatar demonios, atar bendiciones, desatar bendiciones, en ningún momento. La iglesia se inventó eso, salimos con eso. Y en este pasaje pues tampoco se está hablando de eso, ¿cierto? Ni de atar demonios ni de desatar demonios, o de atar bendiciones o desatar bendiciones, en ningún momento. Está hablando de la predicación de la palabra. Todo lo que ates, si tú ves a alguien con necesidad del Señor y no quieres hablarle, tú atas la palabra, o sea, es como que retienes, ¿sí? Como que retienes la palabra y no la das. No es como que el Señor vaya a decir, ay, no le habló, usted se va a ir al infierno porque ya él sí no le predicó. No, si yo no hablo, las piedras hablarán si es necesario. Dios va a usar lo que Él quiera usar.
lo que tenga que usar para llevar su palabra. Pero tú y yo nos privamos de ese privilegio. Entonces atamos ese mensaje. Pero si yo predico la palabra, es como que desato el mensaje, ¿sí? Como que doy rienda suelta al Espíritu Santo en mi vida para que me use como un canal de bendición para que otros se le conozcan. Todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos. Vamos a ver esa expresión. Y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Este pasaje y otro paralelo en Juan 20:23, vamos a leerlo. Nosotros estudiamos Juan. Vamos a ver, Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Entonces dice aquí, este pasaje y otro paralelo en Juan 20:23 se emplea a veces para enseñar que Pedro y sus supuestos sucesores recibieron la autoridad de perdonar pecados. Sabemos que no puede ser así, porque solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. A ver, quiere decir, Jersey, que si alguien viene donde mí me dice, Jersey, perdón, yo sé que te ofendí, perdóname, ¿no? Solo Dios tiene el poder de perdonarte esos pecados. Vaya, pídale perdón a Dios, que lo perdone Dios, porque se escucha muchas veces esa expresión. No, tú y yo tenemos que tener la humildad de decirle, sí, yo me sentí mal, yo te perdono. Pero eso no salva a esa persona. No es ese perdón para salvación lo que yo le estoy dando. Es que yo te estoy diciendo, listo, queda resuelto nuestro asunto. Está bien. Se entiende eso claramente, ¿cierto? Si yo despacho a esa persona con esa expresión de que pídale perdón a Dios, que lo perdone Dios, que la perdone Dios, yo estoy reteniendo lo que dice Juan. Al que le retuviere le será retenido. Y más que la persona eres tú. Si tú y yo no otorgamos el perdón, nuestro corazón va a quedar enfermo. Entonces sí debemos perdonar a otros. Cuando la persona venga es sí. ¿Y cómo lo perdono? Resolvamos este asunto. Olvido la ofensa. Hagamos como si nada, ¿sí? Pasemos por alto esa ofensa. Pero esa persona, por más que yo le perdone, si esa persona viene y me pide perdón a mí, pero no le pidió perdón al Señor, no hizo nada. Con todo y su arrepentimiento delante de mí se va al infierno. Si no le pide perdón al Señor, se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Ayer en el grupo hablábamos de que cuando pecamos es contra Dios. ¿Con quién pecamos? ¿Sabes por qué? Porque Él fue quien estableció la norma. No fue el hombre. Entonces, si yo establezco una norma en mi casa y nadie la cumple, es contra mí que están incumpliendo esa norma. Es que yo establecí esto y nadie obedece, entonces es contra mí. O sea, es como si, no me importa lo que diga Chelsea, igual yo lo voy a hacer. Aquí nadie entra después de las 10 de la noche y todos llegan después de las 10. Es contra mí. No es contra el otro, es contra mí primeramente, porque yo fui quien estableció esa norma. Entonces fue el Señor quien estableció esos estándares de conducta, de que no debemos ofender al otro, de que no debemos desear con ese deseo maligno y de envidia lo que el otro tiene, de que debo cuidar lo del otro, que no debo hablar del otro. Fue Dios quien puso el estándar. Entonces, cuando tú y yo pecamos, por eso es contra Él con quien pecamos, contra quien pecamos. Y es necesario, indispensable, que sea a Él a quien le pidamos perdón. Después, lo que hago con la otra persona al pedirle perdón es como restaurar a esa persona. Sí, es como remediar el daño que hice, enmendar ese daño que hice. A veces se puede, a veces no se puede, pero es esa restauración de esa relación. Hay dos maneras de comprender este versículo. Primero, puede significar que los apóstoles tenían un poder de atar y desatar que no poseemos en la actualidad. Por ejemplo, Pedro ató los pecados de Ananías y Zafira de forma que fueron castigados de una muerte instantánea.
Ananías y Zafira, para los que no conocen la historia, prometieron, no bajo ninguna presión. Ellos, de iniciativa propia, prometieron dar una ofrenda al Señor. La ofrenda era vender una propiedad que tenían y dar todo ese dinero para la obra de Dios. Cuando vendieron esa propiedad, vieron la platica en las manos y, ay no, eso es mucho, démosle una partecita, pues igual. Todos están dando muchas cosas, mucho dinero, pues no les va a hacer falta, demos solo una partecita, sabiendo que ya habían propuesto en su corazón, habían adquirido ese compromiso con Dios de que iban a dar todo el dinero. Como no lo dieron y mintieron de hecho, Pedro les dijo, ve, y en cuanto vendiste la propiedad, guiado por el Espíritu Santo, el Señor le dio discernimiento. Ay, sí, en eso. Y mentiras, habían dejado una parte para ellos. Entonces, en ese momento, pues, Dios dio autoridad a Pedro para que lanzara una palabra de juicio hacia Ananías y Zafira, y ellos murieron. Entonces, dice aquí William, puede ser una especie de autoridad especial que el Señor había dado a los apóstoles en ese tiempo, no lo sabemos, mientras que Pablo desató al hombre disciplinado en Corinto de las consecuencias de sus pecados, ¿cierto? Cuando el hijo había tomado la mujer de su padre, y en la primera carta de Corintios, Pablo dice, no, ese hombre no puede estar en la iglesia, está en pecado y no se quiere arrepentir de él ni apartarse de él, no, tienen que expulsarlo de la iglesia, lo expulsan. Pero en 2 Corintios este hombre se arrepiente. Entonces se nota cómo el hombre vuelve a la iglesia, deja a la mujer de su padre, cómo vuelve a la iglesia, y ya Pablo es como si lo desatara de esa disciplina en la que lo había puesto. Y ya le dice a la iglesia, ya acéptenlo, con misericordia, ayúdenlo a restaurarse, porque él mostró un cambio. ¿Sí ves? Entonces como que lo ató una disciplina a ese hombre. Expúlsenlo de la iglesia. Pero cuando ese hombre se arrepintió, entonces como si desatara esa disciplina, como si quitara esa disciplina. Ahora restáurenlo porque él está arrepentido. Bueno, yo sé que son temas a veces que son un poquito confusos, pero no te preocupes que tenemos todos los evangelios para repetirlo y vamos a aprenderlo, ¿sí? El Señor nos va dando la sabiduría. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.